tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo en su programa Voces de la Historia desde Hermosillo, Sonora, Megacanal. Hemos hablado aquí en este programa de hechos históricos, de eventos, de libros y de todo eso que tiene que ver con la historia, pero nunca hemos hablado de los que hacen historia, de los seres humanos que hacen la historia, de esas personas que por una vocación indescriptible, indescifrable, misteriosa, tienen o tenemos esa vocación natural por la historia. Vamos a hacer una serie de programas invitando personajes de estos para hablar con ellos sobre su vida. Vamos a conocer a esos seres humanos. Y vamos a empezar con esta, vamos a llamarle serie, con esta sección, con el doctor Juan José Gracida Romo. Él es investigador del INA, Centro INA Sonora en Hermosillo. 35 años de historia e investigación, se llama el tema el de él ahora, a quien tengo el privilegio de conocer pues desde hace 35 años también, por allá el 83, trabajamos juntos y ya vamos a hablar de eso, de eso. Juan José, pues muchas gracias por venir, tantos años de vernos en este mundo trabajando, te acuerdas que yo era un niño y tú eres un jovencito y trabajamos juntos en el proyecto de la Enciclopedia de Historia de Sonora, estos 5 tomos. Y bueno, yo andaba ahí en esos trotes porque tenía esa vocación y él también. Vamos a empezar contándonos tu vida. Primero, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México. Eres chilango. Chilango. Y bueno, ¿y qué estudiaste? Estudié la licenciatura en Economía en la UNAM. Pues eso sí que fue una opción tuve que elegir entre estudiar historia o estudiar otra carrera o sea, la historia y realmente la vocación la tengo desde secundaria, ¿no? ¿Y por la historia? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que te apasionaste por la historia? Bueno, porque tuve la fortuna de estar en una secundaria que estaba cerca del Museo de Antropología e Historia. Entonces me tocó ver la construcción, la llevada de Tlaloc al museo. Aquel circo que se hizo con aquella plataforma, ¿no? Que le transportó. Exacto, ¿no? Las lluvias que trajo y todo. Y por supuesto, pues, donde eran esto cuando no va uno a la escuela, ¿cómo se llama? La pinta, ¿no? Las pintas era ir al museo, ir al castillo de Chapultepec. Entonces lo marca uno todas esas cosas, ¿no? Lo van marcando a uno y de ahí ya las materias de historia eran de las que mejor salía y todo eso lo va marcando a uno, quiera o no, ¿no? Y curioso, porque fuiste a Economía y no a la licenciatura en Historia, pues ahí en México era lo que sonaba. Exacto, pero era más atractiva la licenciatura en Economía para formarte de una manera más general, ¿no? La carrera en Historia estaba muy restringida y era muy enfocada únicamente a historiografía. Y acá en Economía ibas a estudiar geografía, estudiaba uno historia, sí, claro. Geografía económica, historia económica, todo. Todo, exacto. Y bueno, terminaste la carrera. Con la orientación ya hacia la historia económica. Ya la tenías. Ya la tenía, ¿no? Ahí agarré. ¿Y empezaste a trabar en algo de Empecé, me vine acá. Fue cuando viniste a dar a Sonora. Fue cuando empecé a dar clases de ayudante de profesor en Economía y ahí fue que me enteré de que habían unas plazas acá en Sonora. Entonces me vine a averiguar. Ni idea cómo era Sonora, supongo, ¿no conocías? Sí tenía idea, ¿no? Ya había pasado por acá rumbo a Tijuana y todo eso. Ya conocía. Sí. Pero vine a ver cuáles eran las condiciones para la universidad, que en aquella época todavía 77 eran difíciles. Cuando exactamente entré a la universidad, yo el 77, en el 77. hace 40 años, sí. Fíjate, qué curioso, ¿no? Y estoy recordando cómo era la universidad porque estaba en crisis después del 73. Exactamente, sí. ¿No? Seguían ahí con una rotación muy grande de maestros, porque no era únicamente yo, sino que venían maestros de sociología, de derecho, iban y los buscaban de allá. Ingeniería también. De ingeniería, ¿no? Entonces llegué en el 77 a la Universidad de Sonora
y estuve aquí para dar las clases de historia económica. Eras muy jovencito. Sí, muy joven. 25 máximo, 24. Sí, 25. Historia económica. Historia económica, desarrollo. Y aquí ahí fui cuando, bueno, yo ya traía la inquietud de la historia, ahí ya fue cuando conocí el simposio, conocí ¿De la Universidad de Sonora. El de la Universidad. El de la Universidad de Sonora. El que organizaba Rival Corella. Rival Corella y el profesor Quijada. Entonces, al profesor Quijada yo lo conocí yendo, aparte del simposio, al archivo, cuando estaba el señor Espejel ahí encargado del archivo. Entonces, yo entré ahí en relación con ellos. Después me fui a estudiar la maestría a la UNAM de Economía con la especialidad en Historia Económica, por supuesto. ¿Ya becado por la universidad? No, todavía no becado por la universidad. Y entonces cuando la terminé, el director que estaba de Economía en aquella época, va por mí nuevamente a la Ciudad de México, fue ahí, ¿no? Y me trajo nuevamente a dar clases. Y en ese inter de que estoy ahí nuevamente en la Universidad de Sonora como tiempo completo, retomando mis idas al archivo y todo eso, se viene el proyecto de la Historia General de Sonora. Estamos en el 83 y me acuerdo que fue cuando nos conocimos y me acuerdo que eras el flamante maestro. Y yo, sí, porque ya tenía la maestría. Yo para entonces ya había terminado la carrera. Fíjense, yo soy geólogo, ¿no? Después platicaremos de por qué ando aquí. Y yo decía, algún día voy a tener la maestría. Entonces eran esos personajes. Y ahí fue cuando te involucras en el proyecto de la enciclopedia. Exactamente. Yo entro a Lina, me cambio de la universidad donde me habían invitado para ayudarles a la Historia General de Sonora, y también el doctor Sergio Ortega me había invitado para participar en el tomo 2 con ellos, para que le ayudara a él. Y entonces Cintia Radin me dice, vamos a sacar unas plazas a concurso de investigadores para este proyecto. Cintia Radin era la directora del INA. Para el proyecto de la enciclopedia. Para el proyecto de la enciclopedia y para todo lo que iba a ser después el Museo de Sonora. Entonces necesitaban otro historiador y concursé, un concurso abierto con otros 2 historiadores de aquí de la Universidad de Sonora. Lo gané y así es como entro al INA, ¿no? ¿Abandonas tu plaza en la universidad? Sí. ¿Tomas una plaza? Sigo como maestro de horas sueltas, abandono la de tiempo completo y me quedo como maestro de horas sueltas. Investigador de tiempo completo del INA. Investigador de tiempo completo del INA. En ese tiempo, el INA... Ahí fue cuando nos conocimos. Sí, que todavía apenas se estaba habilitando el edificio de la cárcel. Exacto, nos cambiamos de Paliza a yo todavía entré cuando estaba en Doctor Paliza, sí. y nos cambiamos a la cárcel, decíamos la cárcel, que nos dieron una celda cada quien, ¿te acuerdas? Y un candado y una llave, y el preso investigador abríamos nuestra propia celda. No pudimos meter escritorios porque no cabían por las... Todo desarmable. Pero hay algo que recuerdo, y yo creo que tú también lo recuerdas muy bien, porque con don Julio Montané, que ya no está aquí con nosotros, recorrimos toda esa cárcel y recorrimos los sótanos. ¿No te tocó a ti hacer eso? Y que había los grafitis. ¿Te acuerdas? Claro, se hizo una recuperación de esos grafitis. Hay fotografías, supongo. Tiene las fotografías el arquitecto Robles. Que deberían de ser un libro, porque había unos grafitis interesantísimos. Interesantísimo. Y yo ya era profesionista. Y me acuerdo que me sentaba entre ustedes a escuchar pues aquellas disertaciones de las que hablaban ustedes. Yo estaba de metiche escuchándolos, aprendiendo obviamente. Sí. Y tú eras un jovencito de 32 años, 32, cuando mucho. Sí. Y sigues y te quedas en el INA para siempre. hasta ahorita. Sí, muy fuerte. 35 años. Pero a ver, sigamos con tu vida personal. ¿Te casaste en Sonora o qué pasó? No, fíjate que cuando me vine para acá, en cierta forma ya me vine, en el 77 ya me vine comprometido, ¿no? Si no, aquí sobraba. Quedo, pero no hubiera aguantado ni un mes ni 2 meses soltero, ¿no? Y entonces, pero ya tenía el compromiso, entonces ya regresé. Yo llegué en enero del 77, y en mayo me regreso a casar.
y luego ya ya que me vengo acá con mi esposa, si no aquí me hubiera Pero casado. entonces, lo bueno es que tu esposa ve el programa, ¿eh? Sí. Entonces, pasa prácticamente toda tu vida, eres sonorense. Exactamente. ¿Y tus hijos? Y nació aquí. Sonorense. ¿Y tu esposa se hizo sonorense también? Sí, por supuesto. Claro. No, nos ha tocado representar al Estado en varias, en varios eventos internacionales, nacionales, ¿no? Representando ya al Estado. Es de esos sonorenses, Juan José, de esos sonorenses que vinieron del DF y nutrieron este estado, esta ciudad. ¿Qué has hecho todo este tiempo en el INAH? Bueno, pues estar a cargo de proyectos de investigación, de diferentes proyectos de investigación y que han tenido sus resultados, ¿no? El primero con el que entro era la Historia General de Sonora. Entonces nos dan el tomo 1 donde está lo de geología con Julio coordinado, exacto, y el tomo 4 con Cintia Radin. Entonces es Porfiriato Revolución. Entonces a mí me queda encargado hacer la parte del Porfiriato, Cintia la parte de la Revolución, Alejandro Figueroa, en paz descanse, también un antropólogo muy importante, queda a cargo de toda el área de antropología, Roberto Jiménez Ornelas lo de tecnología, ¿no? Y otras participaciones ahí que tuvo Evelyn Hughes de Haar. ¿Habías hecho tu tesis de maestría en algo relacionado con eso? Sí, exactamente. ¿De qué trata tu tesis? La tesis de maestría es sobre el ferrocarril de Sonora. Ah, de ahí sale eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a recordar a los que estaban en el INAH. La directora era Cintia Radin de Murrieta. Estaba recién llegado don Julio Montané. No, Julio tenía desde el 73. ¿Aquí en Sonora? Sí, aquí en Sonora. Elisa Villalpando. Elisa Villalpando estaba. ¿A quién más recuerdas? Ana Palma, una arqueóloga que ya se fue a Jalapa, que vive allá. Ana Palma. ¿Delgado? Alejandro Figueroa, en paz descanse. ¿Beatriz Brani? Beatriz Brani ya se había ido. ¿Ya se había ido? Ya se había ido. Entonces, ¿por qué venía? Porque yo la conocí. Ah, sí, no, ella pues nunca perdió relación aquí. Pues aquí tiene una de sus mejores alumnas, que es Elisa Villalpando, ¿no? Sí. Por eso venía. Por eso. Porque yo me acuerdo bueno, que siempre. son arqueólogas. Y su tesis de doctorado de Tita Branis fue sobre esta región. ¿Y el esposo? Y el esposo, él vive todavía, sigue en el INAH, pero se ha dedicado más a la arqueología él estaba aquí centro también, occidente. ¿no? Sí, también estuvo aquí, ¿no? Son los que recordamos que ya son personas muy que ellos son los que abren el centro. El centro INAH. Bueno, vamos a hacer una pausa de un minuto y vamos a regresar. Arturo Olivero. Y vamos a hablar de los libros y lo que ha investigado Juan José en estos últimos 35 años, nada más. Regresamos en un minuto. Bueno, antes de continuar con Juan José, voy a mandar un saludo a Navojoa, hasta Navojoa, para mis compañeros, amigos desde la infancia, Ignacio, Miranda Izaguirre y Rafael Franco Esquer, que ahora que estuvimos en Navojoa festejando los 40 años que egresamos de la prepa, pues me reclamaron que nos ven y que no los saludo. Pues ahora les estoy mandando un saludo a mis queridos amigos, nos vimos el fin de semana. No puedo dar la lista de los otros enfermos que se enfermaron en esta fiesta, pues se pasaron del horario de la fiesta y les fue mal por seguirle la fiesta, que están allá en Navojoa, algunos de ellos enfermos del estómago y de no sé qué más, pero pues están tan enfermos que van a festejar este viernes. Bueno, ¿cómo llegó Hermosillo? Buena pregunta, te la iba a hacer. Kevin Moreno de Agua Prieta te pregunta, ¿cómo llegaste, en avión o en tren? ¿O en Transporte Norte de Sonora? En Transporte Norte de Sonora. En el autobús que duraba... Después ya mis viajes a la Ciudad de México los hacía en tren, en el Pullman, ¿no? Pero te viniste en un Norte de Sonora. Me vine en 38, 42 horas. ¿Qué tantas facultades había en la Unición en el 74, Eliodoro Morales? Pues yo me puedo acordar de eso porque yo estaba aquí y mis hermanos mayores. Estaba altos estudios, matemáticas, físicas y letras. Química, ingeniero y químico. Ajá. Economía, administración y contabilidad. Exacto. Ingeniería civil, minero y geólogo. Sí. Enfermería, trabajo social.
y la escuela era la escuela de ciencias químicas, la escuela de ingeniería, la escuela de economía, la escuela de altos estudios y leyes. Y la más importante en aquella época que era agricultura. Pues la más grande y la más importante. En ese tiempo era la más importante. Sí, la más grande, la más importante. De esas estamos hablando nada más. Oye, yo quería decirte una cosa, ¿no? Muy importante para mí en mi vida aquí como en Sonora, ha sido mi participación en la Sociedad Sonorense de Historia, ¿no? Bueno. Porque ahí he aprendido mucho, de ahí aprendí mucho sobre la historia del Estado. Tuve la fortuna de tener gente que siempre me abrió y me ayudó, como el ingeniero Hopkins, don Epifanio Zamorano. ¿no? ¿Y el tren? Pues el tren, muchos de los del tren, él me lo dio, información y todo eso. Yo siempre estoy orgulloso de haber sido amigo de don Epifanio, ¿no? Un excelente viejo. Era el viejo que escribía, había sido empleado del ferrocarril y escribía muchos artículos sobre el ferrocarril. Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Aníbal Argüello te pregunta, ¿qué tantos libros has escrito? Libros míos he escrito como 8 y capítulos en otros libros he escrito como en 30, 40. Muchos. Ahorita vamos a eso. Ahí está una lista. Patti Ramos desde Ensenada, nuestra más fiel video fan, nos ve por Facebook. Saludos, Patti, muchas gracias por vernos todo el tiempo. ¿Qué investigación ha hecho en Sonora? A eso vamos. Trabajaste en el INA, entraste al INA y luego entraste a la Sociedad de Historia. Sí. Ibas paralelo. Iba paralelo. Acá trabajabas y acá aprendías. Sí. Entonces, ¿qué empezaste a investigar? ¿Lo del tren? ¿Lo del ferrocarril? No, lo primero que empecé a investigar, que eso era el tema que traía de la licenciatura, cuando llegué aquí en el 77, fueron las reformas borbónicas. Qué interesante. Me fascina eso fue tema. lo que por eso entré yo en contacto muy temprano con Sergio Ortega. Claro. ¿No? Porque ese es el tema que yo traía de la licenciatura en economía cuando llegué acá en el 77. Y luego ya cuando entré al INA, pues ya fue especializarme en el porfiriato, siglo XIX, porfiriato. ¿Pero publicaste algún libro sobre las reformas borbónicas? No, artículos. Está la tesis y está una ponencia y un artículo, una ponencia en el simposio de Historia y Antropología de Sonora, está creo en el tomo 8, en el tomo 7, y luego un artículo sobre eso de la un tema que me interesa mucho desde el punto de vista del estudio de la administración y luego pública. Sobre la expulsión de los jesuitas y eso, ¿no? Es un tema que hasta la fecha todavía me sigue, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces te metiste a la época porfiriana, pero particularmente el ferrocarril. Si alguien quiere saber del ferrocarril, pues yo creo que hay que preguntar. Pues fíjate que de ahí agarré el tema del ferrocarril, pero no realmente fue el tema en el tomo 4. El tomo 4 fue una idea así. Ya el tema del ferrocarril se me metió hasta que me fui a hacer el doctorado, ¿no? Que sobre eso también. Que es sobre eso, ¿no? Es cierto. Y gracias a que un historiador mexicano muy importante le dio un artículo que yo había hecho sobre el ferrocarril de Sonora, derivado de la historia general de Sonora, a John Cosworth, que es el santón norteamericano y de la historia mexicana y de los ferrocarriles, y le gustó mucho y me lo comentó él, y de ahí dije, pues aquí está mi tema. Y me dio los tips de dónde. Tú no escoges el tema te escoge a ti. El tema y me dijo, ¿dónde están las fuentes? ¿Dónde? Y de ahí ya me fui al doctorado con Sergio Ortega. A la UNAM. A la UNAM. Y fue ya el tema, fueron los ferrocarriles, mercado interno. ¿No tienes nada que ver con el ferrocarril? ¿No tienes ni parientes ferrocarrileros? No. ¿Ni parientes historiadores? Mi relación fue ahí es donde entra don Epifanio Zamorano. ¿Que lo conoces aquí? Acá en la Sociedad Sonorense. Epifanio Zamorano de Chínipas, por cierto. De Chínipas, exacto. Coterráneo de mi familia. ¿No sabías eso? Sí, mi familia es de Chínipas. Sí. Mira. Pues ahí están allá. Y pues era un ferrocarrilero jubilado que escribió. Exacto. Mucho del ferrocarril. Exacto. Pero es lo que se llama un historiador, un ONAPAF,
Y sin estudiar historia, sin estudiar una profesión, estudia. Pero luego viene el profesional que tiene metodología en la investigación y hace un trabajo, digamos, metodológicamente formal y publicas. ¿Cuántos libros llevas del ferrocarril? ¿3? De ferrocarril llevo 3. 3 sobre el ferrocarril. No, y ya estoy reuniendo material para hacer un cuarto que sería el del ferrocarril Sonora Baja California. Ah, es cierto, ese me quedó pendiente. Que falta, te queda, porque luego la gente pregunta por estos tramos de Navajo Álamos, sí. Estación Corral Tónichi, sí. Nacosari, todos estos exacto, tramitos pequeños de vía angosta, ¿no? De los trenecitos. No, algunos. esos fueron normales. De vía normales, ¿no? Y imagínate, sí escribí sobre el ferrocarril de Nacosari, porque además ese ferrocarril fue uno de los pocos ferrocarriles en México que operaba con números negros. ¿Estaban quebrados los ferrocarriles? Es que estaban hechos para funcionar, para permitir que funcionaran otras cosas. Las y entonces, económicas. exacto, ¿no? Entonces, que funcionara una minera, que funcionara una región agrícola, sí, ¿no? como el entonces, de Navajo, entonces siempre funcionaban con números rojos, ¿no? Pero ese de Nacosari era uno de los pocos a nivel nacional que funcionó siempre con números negros. Y la pregunta obligada es, ¿por qué ya no hay ferrocarril de pasajeros en Sonora, en México? Bueno, porque ya no aguantaron la competencia con el medio de transporte del autobús. Fue una política de Estado además, ¿no? Pero, ¿sí? Fue una política de Estado. Lo que pasa es que el ferrocarril de pasajeros representaba realmente también una forma de subvención para la gente para poder trasladarse principalmente en grandes distancias, ¿no? Y cuando se privatizan los ferrocarriles, no quieren subsidiar las empresas privadas. Exactamente, ¿no? Entonces, no. Pero Entonces, se abarata, pero los autobuses hoy en día ofrecen un servicio igual y económicamente factible comparado con el ferrocarril. El ferrocarril es, ¿por qué en Europa sí funcionan los ferrocarriles de pasajeros? ¿No? Mira, los ferrocarriles. Son caros. No tan caros. Por ejemplo, yo me he subido a los ferrocarriles en Francia y en España, ¿no? Y de primera, sí. Y no caros. Pero a mí me tocó hacer un viaje por Europa y me salió más barato en avión, en líneas de costo bajo. De costo bajo. Claro. Claro, pero no conocí por tierra esos países. Claro. Bueno, y terminaste, pero no eres esclavo del tema del ferrocarril, ¿no? No. Has escrito otras cosas. No, hemos escrito otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de las otras cosas que he escrito, curiosamente por medio de mi esposa, que ella es contadora y que pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Sonora, nos tocó la fortuna de que nos invitaran a que les hiciéramos la historia del Colegio de Contadores. ¿Qué, 60 años? Sí, hoy cumplen este año 60 años y estamos elaborando un libro para conmemorar los 60 años. Hicimos uno que fue el de los 50 años, ¿no? Bueno, a mí me tocó hacer el de los 60 del Colegio de Ingenieros. Mira, fíjate. Entonces, el de 50 lo hiciste tú y el de 60 y ese es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pero en el INAH se usó otros, que hiciste de la economía en el Valle del Yaqui. Claro, ¿no? Estos que tienen que ver con un tema, pues, o sea, viviendo aquí, perteneciendo a la Sociedad Sonorense de Historia, no hay un tema tan importante como la revolución. Sí. Y los revolucionarios, sonorenses. Que yo quiero cambiar, ya fui presidente de la sociedad y no logré hacer ese simposio, espero ahora poder influir para hacerlo, el de la geografía física, económica, social y política de Sonora, que no se ha hecho. Sí, exacto, ya basta de revolución. Sí. Bueno, has disfrutado los 35 años en el INAH y en la Sociedad de Historia. Y en la Sociedad de Historia. Y en la Unison. ¿Eres profesor todavía? Sigo siendo profesor de la Unison. ¿De tiempo? De horas sueltas, ¿no? De horas Vas sueltas. y vienes. Sí, en la Unison este año también me dieron el reconocimiento de 35, pero realmente en la Unison yo tengo 38 años. ¿En qué escuela? En el departamento de economía, aunque he dado clases en historia, di clases en sociología, ¿no?
pero siempre estos 38 años que tengo ahí, bueno, 35 reconocidos, siempre ha sido en el Departamento de Economía. No piensas jubilarte, por lo que veo, ¿no? No dice uno no, porque no sabe uno ya a estas alturas del partido, la salud y todo eso, ¿no? Pero ahorita, mientras que tenga fuerzas, ahí voy a seguir con esto, ¿no? Sigues trabajando en el INE, en tu escritorio, en tu oficina y haciendo investigación. Y doy mi clase en la universidad. Y voy en la Sociedad Sonorense de Historia. Y haces ponencias. Hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Y van y uno y da pláticas y conferencias. O sea que haces lo que te apasiona y te pagan. Exacto. Eso es una gran fortuna, ¿no? Sí, la es una gran fortuna pertenecer al INA, pertenecer a la Unison y pertenecer a la Sociedad Sonorense Histórica. Y tener la vocación y la pasión por la historia, que es lo que nos gusta hacer. Exacto. Y luego además que nos paguen. Pues Juan José, muchas gracias por la visita. Nos vamos a seguir viendo, espero, otros 35 años más haciendo historia, porque el que le gusta lo que hace, solamente muerto deja de hacerlo. Pues muchas gracias por venir, nos vemos, gracias a ustedes por un saludo a todos mis amigos de Navojoa por esta fiesta tan bonita que tuvimos el fin de semana y que sigamos viendo nosotros 40 años más. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos la próxima semana.